bendiga. En esta noche que el Señor les bendiga, pues nuevamente agradecemos a Dios porque nos permite estar aquí en este programa de Solo en tu Presencia, y agradecemos a Dios porque pues Él ha sido misericordioso durante esta semana, y pues queremos leerles este salmo que es la base de nuestro programa de Solo en tu Presencia. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Y pues este mensaje queremos decir que solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, que cada uno de ustedes que nos están viendo tanto en directo, en repetición, pues esta palabra que se va a dar en esta noche sea de gran bendición. Les recordamos que tenemos el número telefónico de 55 62 60 60 94. Ahí nos pueden llamar o nos pueden igual mandar un mensaje, un saludo ahorita durante el programa. Y si usted quiere que oremos personalmente, pues ahí estamos en este número telefónico. Ahí le podemos contestar directamente para cualquier necesidad que usted tenga, ¿verdad? Pues en esta noche dejamos el lugar al pastor Alberto Albino Espinosa. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos una vez más con este texto, ¿verdad?, de Mateo 24. 14, ¿verdad? Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Estamos en eso, mi hermano, de que cuando usted y yo permanecemos en la palabra como testigos verdaderos de Jesucristo, los resultados son estos, de que en medio de las persecuciones, en medio de las pruebas y las luchas, usted puede predicar, testificar, hablar de ese Jesús, el cual a ti y a mí pues nos pone o nos usa como sus testigos, como alguien en quien ha confiado en usted y en mí, y ha decidido dejar el mandamiento o esta proclamación del evangelio. Entonces es importante, cuando nosotros vimos la otra semana de cómo los profetas del Antiguo Testamento fueron precursores para los apóstoles del Nuevo Testamento de predicar la palabra que Dios ponía en sus bocas, lo que Dios, el mensaje que Dios les daba en su vida para testificar de Él, era lo que ellos tenían que hacer. Entonces es importante que usted y yo sigamos con esta forma de cómo es que usted tiene que llevar este evangelio. Que vamos, que hoy en día hay muchos predicadores falsos, hay muchos profetas falsos, hay muchos, no sé, apóstoles falsos que dicen proclamar y predicar el evangelio de Jesucristo, y muchas veces los hallamos, como dice la palabra de Dios, que dice Pablo, y los hallamos mentirosos. También un mensaje a las iglesias dice que tú has probado a los que dicen ser judíos y los has hallado mentirosos. Y algunos, cuando usted y yo oímos sus mensajes, muchas veces los hallamos mentirosos. Pero usted y yo debemos de predicar el verdadero evangelio. Si usted tiene una Biblia ahí cerca de usted, pues le pido que lo abra en el libro de Hechos capítulo 2. Y vamos a la lectura de los versículos 32 al 40. ¿Sí? Hechos 2 del 32 al 40. Y si usted tiene su Biblia o abre su celular, porque ahora pues ya toda la Biblia viene en el celular, entonces le pedimos que la abra y hacemos esta lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, así que exaltando por diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que vosotros veáis y seáis, porque David no subió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Bendito Padre Celestial, en esta noche te doy la honra y la gloria y la alabanza, Señor, porque sé que estás aquí, Padre bendito, con nosotros, y estarás con mis hermanos que escucharán este mensaje. Te pido, poderoso Dios, que cumplas tu palabra y tu promesa, Dios, que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino haga para lo que fue enviada y tenga que realizar, Padre, cosas en el corazón y en la vida de los oyentes, poderoso Dios. Te pido que cumplas pues tu promesa usando este siervo, Señor, en el cual se considera nada, Señor, sino tú eres poderoso en mí, y por eso pongo en tus manos esta palabra que expresaré a mis hermanos, Señor. Gracias te doy por la vida de mi esposa. Sé que ella está aquí también, Señor, que te dé todo nervio, Señor, para que ella pueda leer y pronunciar bien los textos que a veces damos en estas predicaciones, Señor. Padre, así te pedimos que nos uses para honra y gloria de tu nombre, y sé que lo harás, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Dios, hermano. Como usted ve este pasaje, que damos que aquellos profetas del Antiguo Testamento eran heraldos para los apóstoles del Nuevo Testamento, o predicadores del Nuevo Testamento, de la predicación, una actividad, ¿verdad?, consecutiva de la predicación. Eso es lo que nosotros encontramos allá en Isaías, y quedamos como los profetas del Antiguo Testamento, como Jonás, como Isaías, como Noé, fueron hombres precursores de la predicación del Evangelio. Pero en el Nuevo Testamento hay dos formas de distinguir, o dos formas en las que los apóstoles predicaron el Evangelio. Y esas son las dos formas sobresalientes que vamos a tratar de, en este día, o en esta noche, perdón, de realizar. Para estas son dos, ¿no?, las distintivos sobresalientes de la predicación en el Nuevo o del Nuevo Testamento. El primero es su sentido. El primero es su sentido de compulsión divina. Compulsión divina, o sea, o impulsar. Cuando usted lee, o sea, para darle un poquito de que usted entienda este sentido, vamos a leer un poquito lo que dice Romanos capítulo 1. Sí, si usted ya lo tiene. Romanos 1, vamos a leer del versículo 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí vemos nosotros una conclusión del apóstol Pablo, que él dice que él se siente deudor a griegos y no a griegos. O sea, él siente algo dentro de él que lo impulsa. Sí, que lo impulsa. Esa compulsión, ese empuje, es lo que él dice: a griegos y no a griegos, soy deudor para ir y llevar estas buenas nuevas de salvación, ¿sí? Sí, no sé si esté conmigo, pero ahí en esos textos que acaba de leer mi esposa, dice que a griegos y a no griegos, sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, como alguien que debe y está dispuesto a pagar lo que él, pero es con una compulsión, con algo que lo empuja a hacer estas cosas. ¿Sí? En cuanto a mí, dice: pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma. ¿Sí? Pablo estaba dispuesto a ir y llevar estas buenas nuevas de salvación, ir y proclamar a la iglesia de los romanos que él no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de ese Dios
poderoso. Y entonces cuando nosotros vemos que dice que el evangelio que Pablo lo empujó a predicar era un evangelio de justicia, ¿sí? De justicia. De Dios se revela por la fe y para fe. Más el justo por la fe vivirá. Entonces cuando nosotros analizamos, cuando hablamos de Jonás hace 8 días, hermano, vemos nosotros que la fe toma un papel importante a la gente que escucha y oye el evangelio de parte de usted y de parte de mí, que ejerzan fe en el poder del evangelio. Y entonces de esa manera nosotros vemos que cuando Jonás proclama el mensaje que Dios puso en su boca, aquellos hombres de Nínive le pusieron fe, o sea, creyeron al mensaje de Jonás. Y esto los trajo que por la fe ellos fueron salvos. Y entonces ese mensaje es distintivo, mi hermano, en el mensaje de los apóstoles. ¿Sí? Cuando empezamos en Hechos 2, ahí dice que la gente se compungió de corazón, pero también encontramos que cuando Pedro se levantó para dar testimonio de lo que le estaban diciendo, de que los hombres que estaban hablando en otras lenguas estaban ebrios, o sea, borrachos, o sea, están llenos de mosto. Pero dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. O sea, esto algo que hizo una compulsión que sintió Pedro para defender y decir que no era verdad lo que ellos estaban diciendo acerca de estos hombres, sino que se levantó Pedro, dice, poniéndose en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. ¿El 15 cómo dice? Hechos 2. Porque esto no está... No. Hechos 2, 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Habíamos nosotros que él siente esa compulsión de querer separar y testificar de las cosas que ellos piensan, y él trata de, no, él separa para testificar de las verdades, para decir que estos no estaban ebrios, sino era un cumplimiento de las escrituras. Así dice en el 16. Entonces cuando nosotros analizamos, hermano, que usted como predicador o yo como predicador, para ir y llevar buenas nuevas, quiero decirte que usted y yo llevamos buenas nuevas, tanto buenas como malas, ¿sí? Hace 15 días hablábamos que nosotros tenemos que declarar lo que el hombre es, y ciertas veces son malas noticias. Se dice que un jefe de una tribu, de los cuales habitan en las grandes sierras de África, dice que él era el jefe de la tribu y salió a cazar porque iba a llegar el invierno, y en el invierno no se podía cazar, sino todos tenían que estar en las aldeas. Entonces este hombre, conjuntamente con algunos otros hombres, salieron de caza, y él cuando regresa a la aldea les dice: traigo buenas noticias, traigo una buena y una mala. Y entonces claro que todos los de la aldea están esperando las noticias que dice este hombre traer, y él proclamar que todos escuchen la buena y la mala noticia. Y le dice: quiero decirles que la buena noticia es que en este tiempo la tribu no va a padecer necesidad de comida, porque cazamos lo suficiente para poder comer. Y quizás algunos decían: ¿y la mala? La mala es que es pura carne de zorrillo. O sea, puro zorrillo habían cazado. O sea, esa era la mala noticia, que ellos iban a tener que comer. Pero la mala era que era pura carne de zorrillo. Y nosotros también debemos ser compulsivos o ser impulsados por ese Dios Todopoderoso a proclamar, a traer esas buenas nuevas y las malas. Bueno, ¿por qué dirá usted que yo digo eso? Bueno, porque así está escrito en la palabra, mi hermano. O sea, la palabra de Dios es clara ahí en Juan 3.
Juan 3, 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Esta es la condenación de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta usted? Hay noticias buenas y noticias malas. La buena en estos versículos es que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea él, a su nombre sea la gloria. Pero la mala noticia, que el que rehúsa creer a este evangelio, el que rehúsa creer a esta predicación, a esta proclamación de la palabra y el mensaje de ese Dios todopoderoso, dice que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree, porque no creyó, porque no quiere creer. ¿Por qué los hombres a veces no quieren creer en la palabra de Dios que ustedes y yo predicamos? Porque dice que sus obras son malas. Ellos no quieren porque sabemos nosotros que el que recibe a Jesús, el que recibe el mensaje de salvación, su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser diferente y tiene que mostrar una gran diferencia. Cuando nosotros analizamos esto, de verdad es cuando ustedes y yo nos hemos convertido en verdaderos testigos, no tan solo de hechos históricos, de la encarnación y muerte y resurrección de Cristo, sino también de su propia fe en Él. O sea, de su propia fe en Él, de la realidad de su presencia y del cumplimiento de sus promesas. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, es algo maravilloso, ¿sí? Sus promesas es no, o sea, la que Jesús dejó, vemos que al volvernos testigos, nosotros tenemos que recibir ese poder. Hechos, o Lucas 24:40 y Hechos 1:8. Lucas 24:48. Al convertirnos en verdaderos testigos, mi hermano, es porque usted y yo confiamos en las promesas de ese Dios todopoderoso. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y vosotros sois testigos. Hechos 1:8, me seréis testigos. 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos nosotros cuando Jesús dice allá en Mateo 24:14, y este evangelio será predicado a todo el mundo, a todas las naciones, a todo lugar donde hubiera un ser humano. Este mensaje tiene que llegar por profetas o apóstoles, por predicadores de la palabra de Dios, a todas las etnias, a todo lugar que se nos mandase o que se nos manda ir y llevar buenas nuevas de salvación. Uno tiene que obedecer e ir, ¿sí? Como testigos de ese Dios todopoderoso. Y entonces cuando nosotros vemos que estos hechos, estas dos formas distinguen de la predicación del Nuevo Testamento, y vemos nosotros que un ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Marcos 1, versículo 14 y 15, perdón, 38 y 39. ¿De 1? 38 y 39. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ahí vemos nosotros que cuando Jesús comienza su ministerio, ¿sí? Después que Juan fue encarcelado, Jesús empezó predicando el evangelio del reino de ese Dios todopoderoso y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La fe, otra vez la fe es importante para que las personas sientan reproche de sus pecados. Y nosotros podemos ver cómo es que
tanto Pablo es impulsado a predicar y llevar estas buenas. Juan es impulsado a levantar su voz y aclararle quizás en este momento a Nicodemo, diciéndole, Dios nunca envió a su hijo para condenar al mundo, quiero decirte, sino para que seas salvo. Cree tú en el evangelio, cree en las buenas nuevas que yo te proclamo, sí, pero la mala es que si no crees, ya has sido condenado. Cuando nosotros analizamos lo que aquí en estos textos nos dice Marcos de Jesús, que él les dijo, vamos a los lugares vecinos para predicar, para que predique también allí, porque para esto he venido. Cuando nosotros analizamos, mi hermano, ¿por qué Jesús tuvo que escoger? Me hacían esa pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que escoger solamente a 12? ¿Por qué no escogió a más? Pero bueno, son los primeros o los que registramos nosotros. Ahora, ¿para qué Dios escogió a 12? O sea, ¿por qué o para qué los quería? ¿Para qué quería Jesús esos hombres que llamó del banco de los tributos, de la orilla del mar, y donde él pudo ver estos hombres, Jesús los llamó, ¿sí? Y entonces, pues natural que uno tiene que decir, bueno, ¿por qué? Mateo 10 encontramos 10 versículos 5 y 6 al 7. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentil no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 6. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre el espíritus inmundos. Versículo 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Lucas capítulo 4. Vemos nosotros que en estos textos que acabamos de leer, encontramos nosotros para qué fueron escogidos esos 12, para qué Dios llamó a esos 12, ¿sí? Lucas capítulo 9. Versículo 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cuando nosotros vimos, ¿para qué? ¿Para qué fueron escogidos esos 12? ¿Para qué usted fue llamado? ¿Sí? ¿Para qué usted fue llamado? En la iglesia estaba dando unos estudios acerca de lo que Jesús dijo. Si vosotros no aborrecen padre, madre, hijos, esposa, no son dignos, dice, no son dignos de mí, o no son dignos de ser mis discípulos. Y entonces cuando nosotros hablamos de la dignidad, ¿cuándo es que Jesús lo hizo a usted y a mí dignos? Tocamos la parábola de un hombre, un padre de familia que sale a buscar obreros para que trabajen a su viña y sale a la primera hora y usted si lee esa parábola en Mateo 20, usted va a encontrar cómo ese
hombre, padre de familia, sale a buscar obreros para su viña. Y sin duda el obrero y los obreros son usted y yo, para que trabajemos predicando el reino de los cielos. Y entonces nosotros vemos que Jesús, Marcos trata de decirnos que Jesús no quería ir o no quería ir a lo que la gente quería que él hiciera, sino que él estaba dispuesto a ir y proclamar el evangelio a otras aldeas, a otros lugares, porque dice, y para eso he venido. Y sin duda para eso usted y yo también fuimos elegidos, para eso usted y yo fuimos llamados, para ir y proclamar. Dice, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y usted y yo, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué es que Dios se preocupó en usted y en mí en llamarnos? Es lo mismo que esto, que ahorita leímos estos pasajes de Mateo, de Marcos y de Lucas. Jesús envió a los 12 y les dio poder para ir y predicar el evangelio, para ir y llevar buenas nuevas de salvación. Entonces muchas veces quizás el mensaje iba a ser recibido y el mensaje a veces iba a ser rechazado, pero ya leímos en Juan que hay de aquel que no cree. Entonces cuando nosotros analizamos, usted y yo debemos de tener ese, cuando usted lea, y a veces hemos leído muchas veces allá en Filipenses que dice 2:5, que dice Pablo, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, así dice. Sí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Aquí vemos un sentir de ese Dios todopoderoso. ¿Sí? En Marcos vemos ese sentir de Jesús. Dijo, para esto he venido. Y ese sentir usted y yo lo debemos de tener para sentir esa compulsión, ese deseo de querer ir y llevar buenas nuevas de salvación. Pero es necesario que usted y yo lo hagamos en este tiempo, que usted y yo abramos nuestra boca en este tiempo. Yo siempre he predicado y hablado y a veces he retado, ves que entre a mí mismo me he retado a mí. ¿Por qué no? Yo no puedo ver milagros. ¿Por qué yo no tengo por qué no tengo el poder para sanar a los enfermos? Sí. ¿Por qué? Porque a veces no proclamo, porque a veces no predico el evangelio. Y al no predicar el evangelio, yo no encuentro gente necesitada. Pero qué hermoso es cuando usted y yo predicamos el evangelio, encontramos enfermos y usted puede sanar, gente con problemas y usted puede darle un consejo para resolver sus problemas. Pero es tremendo cuando usted y yo quizás no obedecemos, no queremos llevar esas buenas nuevas de salvación. Y entonces por eso es importante que ustedes y yo podamos sentir ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice el 39, y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Es algo tremendo cuando dice que uno puede predicar, sinagoga, iglesia, templo, donde nos den oportunidad de predicar, uno tiene que levantarse y predicar el evangelio de Cristo. ¿Sí? Cuando se habla de Galilea, quizás al aire libre, ¿sí? A la gente que como heraldo teníamos que proclamar y Jesús así lo hacía. Entonces cuando nosotros, ¿por qué te digo que Jesús así lo hacía? Cuando tú vas a Mateo capítulo 5, encuentras cómo es que Jesús comenzaba sus discursos a la gente, ¿sí? Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Él vio las multitudes, subió al monte, se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Proclamar al aire libre, proclamar en medio de las plazas. Haya pues este sentir que hubo también, ¿dónde? En Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto, mi hermano! Es cuando nosotros analizamos que estos hechos distintivos de la predicación del Evangelio de los Apóstoles, es esa compulsión que ellos sienten de abrir su boca, de proclamar esas buenas nuevas de salvación, porque su maestro, su ejemplo es ese Jesús. Y entonces dice que Jesús no quiso volver a los que le buscaban
por su poder sanador. Esto quiero que lo entendamos bien. Hay mucha gente que busca a Jesús, mucha gente que busca las iglesias porque a veces encuentran beneficios. Y entonces la gente a veces está por conveniencia. Cuando nosotros damos, regalamos y damos muchas cosas, la gente está por conveniencia, no está por amor y por fe o porque ha creído al anuncio de nuestro evangelio, sino porque ella sabe que va a recibir, porque ella sabe que va a obtener algo por estar con nosotros. Claro, nosotros nuestro deber igual, quizás cuando llevamos por primera vez buenas nuevas de salvación, quizás podamos llevar algo para regalar y compartir. Pero después de ello uno tiene que enseñar a la gente que así, si ella recibió, ahora ella también tiene que dar. Ahora ella también tiene que suplir necesidades de otros. No los tenemos que enseñar a depender de nosotros mismos, dándoles o arreglándoles siempre sus problemas. No, ellos tienen que depender de ese Dios todopoderoso o depender del evangelio de poder, de la palabra de ese Dios todopoderoso. Así es que Jesús no quiso ver a esa gente que por ahí lo buscaba simplemente para ver qué provecho obtenía, ¿no? Y entonces cuando nosotros analizamos, Jesús es bien claro en su mensaje. Es un hombre que habla con claridad el mensaje que él trae. Cuando nosotros vemos, dice que por ahí Jesús lo empezaron a buscar y entonces se dio cuenta que no lo buscaban tanto por amor, sino porque ellos habían recibido algo que una tarde antes un día antes, habían recibido. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, del versículo 24 al 27. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que parece, sino por Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí vemos nosotros cómo Jesús descubría el corazón de aquellos hombres que no buscaban a Jesús por un amor a Él, por las cosas que Él mostraba, por las maravillas que Él hacía, sino lo buscaban por conveniencia. Y Jesús lo descubrió. Y muchas veces que uno al proclamar el evangelio uno tiene que darse cuenta cuando la gente sí en verdad recibió el evangelio, sí recibió la palabra de Dios, sí seguro que es salvo porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios y vemos un cambio de su vida. Pero hay mucha gente que su vida no cambia porque simplemente está tenida a que uno le tiene que suplir sus necesidades, a que uno tiene que darles y que uno siempre tiene que dar cosas a cambio de que ellos escuchen. No, mi hermano, no nos confundamos. Jesús fue claro cuando él descubrió los corazones de esta gente. Se sentó en el monte, proclamó, habló y enseñó a la multitud. Pero de toda esa multitud, muchos de ellos, como dice aquí, ustedes no me buscan porque en verdad, dice el 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto la señal. No me buscan por eso, sino porque ayer comiste bien y tuviste todo bien. Pero entonces el consejo de la palabra y el consejo de Jesús dice: trabajad, no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
Es algo hermoso cuando nosotros nos convertimos en predicadores compulsivos de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo Dios nos da una revelación tremenda. Cuando nosotros nos convertimos en testigos, mi hermano, usted y yo tenemos que estar dispuestos hasta testificar hasta la muerte si es necesario. Yo no sé, pero cuando Pedro se levantó, Juan se levantaron, ellos recibieron un montón de amenazas. Esteban tuvo que sufrir la muerte por causa de proclamar el evangelio. Así es que testigo se convierte en mártir. Y esta es la parte compulsiva que nos lleva a nosotros, que no importa que al predicar perdamos la vida, al predicar seamos rechazados, al predicar alguien diga no quiero saber de ti. Y como decimos nosotros muchas veces, dice que Jesús no vino a traer paz a la tierra, sino fuego o guerra. Sí, porque mucha gente que cuando oye el evangelio, si es tu familiar, te rechaza. Si es alguien que le llevas el buenas nuevas de salvación, como que te hace a un lado. Entonces son persecuciones que uno tiene que enfrentar, pero estar seguros que aún hasta la misma muerte, pero vale la pena llevar el evangelio que nos fue dado y que tenemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo espero que usted esté atento. Y entonces yo necesito predicar ahí, dijo Jesús. Entonces cuando Pedro y Juan respondieron a las restricciones del Sanedrín, con la declaración, no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Hablaban como testigos de las cosas que Jesús le dijo, vosotros sois mis testigos. Hechos 4, versículo 2 y versículo 20. Y 2 y versículo 20. Resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí vamos nosotros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es el versículo 2 y el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Afirman que ellos han visto y han oído. ¿Qué habían visto y qué habían oído? Bueno, habían visto la resurrección de ese Jesucristo. Habían visto cómo Él se levantó de entre los muertos. Ese era el mensaje más tremendo, que no dejaba quietos a sus enemigos, que no dejaba en paz a sus perseguidores, porque predicaban a un Cristo vivo de entre los muertos. Y ellos eran testigos oculares de su resurrección. Habló con ellos, comió con ellos, les testificó, les exhortó, les animó, les abrió el entendimiento. Ellos eran testigos, sí, de las cosas que habían visto, pero también habían oído la palabra de lo que habíamos leído allá en Lucas 24:48, donde dice, vosotros sois testigos de las cosas que les estoy diciendo, y este evangelio será proclamado, y este evangelio será llevado, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos que ellos oyeron el mandamiento de ese Dios todo poderoso, dijeron, ustedes no se van a sentar en Jerusalén y esperar a que yo regrese, porque voy a regresar por ustedes. No, sino antes este evangelio será predicado. El versículo 46 y 47 de Lucas 24. 46. Y les dijo así, está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí vemos nosotros el mandamiento. Nosotros sabemos que será predicado en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones. De Mateo 24:14. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Pero ¿quién va a llevar estas buenas nuevas a todas las naciones? Usted y yo, mi hermano. Usted y yo, a veces nosotros recibimos, a veces está tremendo cuando usted y yo recibimos gente
asiática, ¿no? Como son, no sé, chinos, coreanos, hombres que vienen aquí a nuestro pueblo como misioneros a México. Y a veces nosotros no somos capaces de ser misionero a las naciones, de que usted y yo nos levantemos, porque si Dios es bueno, entonces para siempre es su misericordia. Entonces muchas veces nosotros cuando logramos y vemos estas cosas que tienen que suceder y pasar, hay veces que nosotros hacemos corto el mensaje de la palabra de ese Dios todopoderoso. Hermano, es algo tremendo. Que usted y yo tenemos que sentir esa compulsión de llevar esas buenas nuevas de salvación. Yo no sé, pero dice que Pablo sintió esa compulsión. Cuando usted ve 1 Corintios 9:16, dice que él siente ese deseo, siente dentro de sí las cosas que él tiene que proclamar. Y hay de mí si no predicase, y hay de mí si no testificase de ese Dios todopoderoso. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Gloria a Dios. Ahora, si lo hago de buena gana o de mala gana, de mí depende, pero la comisión me fue encomendada. A ti y a mí también, si lo haces de buena o de mala gana, debes de saber que la misión de llevar buenas nuevas de salvación te fue predicada. Así 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y hay de mí si no predicase el Evangelio. Usted y yo tenemos de sentir ese fuego como sintió Jeremías acerca de llevar buenas nuevas de salvación. Ahora, si usted no quiere irse de misionero a otros países, mi hermano, ahí tiene a su lado hijos, suegras, cuñados, hermanas, gente que no ha oído el Evangelio. Conviértase en un misionero del Evangelio. Conviértase en una persona que lleva buenas nuevas de salvación a toda criatura. Pero es necesario que ustedes, era una parte distintiva de la predicación de los apóstoles. En este sentido de compulsión es la condición esencial de la verdadera predicación, pues esta no es la mera recitación de solo verdades neutrales o interesantes y morales o cuentos que usted y yo tengamos que llevar. No, el Evangelio no tenemos que convertir en un cuento de hadas, en un cuento, no sé, histórico. No predicamos a un Cristo histórico, no predicamos a un Cristo crucificado en un madero, no, predicamos al Cristo de todo, vivo de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, el Evangelio debe de ser con asuntos vitales del hombre y confrontándolo con la demanda de una decisión personal. Como usted leímos allá en Hechos 2, cómo es que los hombres se compungieron de corazón. Y Pedro les tuvo que decir lo que tenían ellos que hacer. ¿Sí? Pedro les tuvo que decir, si regresamos a Hechos 2, encontramos cómo es que Pedro les dice qué es lo que ellos tienen que hacer. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted y yo predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo, esto demanda una decisión del que oye. Usted es un transmisor y su receptor tiene que reaccionar. ¿Sí? Tiene que reaccionar por el mensaje que usted y yo le estamos presentando. Y cuando esta persona o este receptor reacciona con algo, usted tiene que decirle, como Pedro le dijo: arrepentíos, ¿sí? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. O sea, la persona que escucha el evangelio debe de tomar una gran decisión. Es algo tremendo, mi hermano, cuando ustedes y yo nos convertimos en predicadores y en gente que llevamos buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A toda criatura. Y entonces de esta manera, pues Dios es bueno y para siempre es su
misericordia. Y entonces, qué grande es ese Dios todopoderoso. Entonces es importante, mi hermano, cómo es que usted y yo nos convertamos en esos predicadores. En esos predicadores que, no sé, que sintamos ese sentir de no estar quietos, sino abrimos nuestra boca para hablarle a la gente que no ha creído, a la gente que no tiene el mensaje de salvación. Entonces, yo quisiera impulsarlos a que todos nos convirtamos en hombres, en personas que llevemos esas buenas nuevas de salvación a toda criatura. Entonces, qué importante es saber todas estas cosas y que usted y yo seamos unos buenos proclamadores de esas buenas nuevas de salvación. Esta clase de predicación provoca oposición. Pablo nos ha legado una lista de sus sufrimientos por causa de predicar el evangelio. O sea, cuando usted y yo nos convertimos en predicadores, en misioneros, de llevar buenas nuevas de salvación, significa persecución, sufrimientos y muchas cosas. No creas que es fácil. No creas que es nada más ir y llevar. Quizás tenga uno que recibir cachetadas, quizás uno tenga que recibir insultos, pero vale la pena, ¿no? Pablo nos dice de sus sufrimientos ahí en 2 de Corintios, capítulo 11 del 23 al 29. Son ministros de Cristo, como si estuvieran locos hablo, yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárcel, más en peligros, en muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿No? ¿Hasta cuándo dijiste? 29. Hasta ahí. Ahí vamos nosotros como predicar y llevar, convertirse en un misionero, convertirse en alguien que lleva esas buenas de salvación, mi hermano. No es fácil. Pablo nos dice de todo su sufrimiento que pasó, pero valió la pena. O sea, valió la pena porque el nombre de Cristo fue proclamado entre los gentiles. El nombre de Cristo fue creído entre los gentiles. Cuando vemos allá en Romanos capítulo 15, dice así, del 17 en adelante, dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no
donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahí vamos nosotros como la predicación del evangelio, por esta compulsión que él sintió. No me avergüenzo del evangelio. A griegos y a no a griegos soy deudor. Él fue impulsado por el Espíritu Santo a llevar buenas. Y aquí dice cómo llenó todo y lírico de la palabra de ese Dios todopoderoso. ¿Sí? Todo lo he llenado, dice, del evangelio. Yo fui a proclamar donde Cristo no ha sido proclamado. Y yo fui a hablarle a la gente en la cual quizás no tengan religión. Hace un rato recordaba que nosotros, las iglesias evangélicas cristianas, tenemos un vicio tremendo. Que a veces no ganamos gente nueva para nuestras iglesias, sino a veces nos pasamos gente de una iglesia a otra iglesia. Vienen de una iglesia y se reúnen en otra, y van a otra iglesia y se van a otra. Nomás nos traspasamos las ovejas. En vez de que nosotros vayamos a la gente que no ha oído, a la gente que no conoce. Y usted me dirá, pues casi todos conocen. Quiero decirles que no. Hay niños que no han oído el evangelio. Y quizás nuestras maestras podrían predicarles y anunciarles el evangelio. No sé si esté de acuerdo de mí, pero hay niños que todavía, que si sus padres no son cristianos, y algunos no son ni cristianos, ni católicos, de ninguna religión. Porque los padres muchas veces no buscan a un Dios, ¿sí? Y mucho menos buscarán al Dios Todopoderoso. Y hay niños que no han oído el evangelio. Qué hermoso que usted como maestra se convierta en una predicadora del verdadero evangelio, del Todopoderoso. O en los adolescentes, en jóvenes que aún no han escuchado el evangelio, es necesario que uno vaya y les hable. Ahí usted va a encontrar, cuando ya encuentra jóvenes de universidad, va a encontrar usted un montón de excusas, un montón de quizás de persecución o de cosas que no le van a creer, pero vale la pena. Entonces sí, no nos dejemos engañar. Entonces esta parte distintiva es una parte del evangelio que los apóstoles predicaban. Y dice que Pablo todavía buscaba terreno donde predicar. Me sorprendo de la ansiedad, del impulso que Pablo sentía por llevar buenas nuevas de salvación. Dice Pablo que por todo esto que había él llenado, le dice al final, al 22, por esta causa me he visto impedido de muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, he deseado ir a vosotros. Wow, esto es algo tremendo, mi hermano. De que nada detenía a Pablo. Nada detenía. Él dijo en 1 Corintios 11:1, algo tremendo, que es el único hombre que puede decir lo que nosotros como... Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como pastores, no tendríamos eso que dice Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién fue el modelo a seguir de Pablo? ¿Quién fue el que lo impulsó? ¿De quién aprendió él? ¿A quién vio a él? Sino a su Señor. Jesús nada lo detuvo. Y todo Palestina lo llenó del evangelio. Vemos nosotros que él recorrió las provincias, las aldeas. Él a pie anduvo, haciendo muchas sanidades, muchos favores a la gente de su tiempo. Es algo tremendo, y por eso Pablo puede decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo estaba buscando otro campo donde ir y llevar buenas nuevas de salvación. Hoy en día esta pandemia nos tiene encerrados, temblando, de tanto miedo que tenemos. Cuando usted y a mí nos delegaron autoridad. Si tu Cristo sanó toda enfermedad, tú también lo puedes hacer. Vemos cosas tremendas en la vida de los apóstoles que sintieron esta compulsión. Usted ha leído en el libro de los Hechos que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Los paños y delantales de Pablo sanaban a los enfermos.
¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué temblamos ante toda esta peste que vendrá? Ante todas estas cosas que están escritas que nuestro Cristo nos dijo. Hambres, pestes, terremotos, todo eso como discípulos de Él. Sabemos que está escrito y sabemos que se tiene que cumplir. ¿Por qué tenemos que temblar ante todo esto cuando nuestro Señor fue claro en advertirnos, en decirnos, como empecé allá en el capítulo 24, Jesús le dijo a aquellos 12 la destrucción total del templo, la destrucción total de Jerusalén, y se cumplió. Pero a nosotros los hombres nos dice la determinación que Dios tiene para esta humanidad, para todo el mundo. Si a los discípulos les dijo la destrucción de Jerusalén, a usted y a mí Dios nos dice la destrucción de las cosas que tienen que ser removidas por causa del pecado del hombre. O es algo tremendo, mi hermano. Espero que este mensaje penetre dentro de tu corazón, te levantes y vayas y lleves buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga. O sea, que el Todopoderoso haga lo que tiene que hacer en ti. Y que lo haga en mí, que lo haga en mi familia, pero es hermoso cuando Dios quiere usarte, cuando Dios quiere bendecirte. Que Dios te bendiga en esta noche. Y yo te pido, si estás enfermo, si tienes necesidad, oremos, vamos a orar. Aún ahí donde estás con problemas y necesidades, vamos a poner todas tus necesidades en las manos de Dios. Vamos a poner todo el miedo y temor que tienes en las manos de Dios. Vamos a poner tu enfermedad si estás enfermo en las manos de Dios. Y quiero decirte que si tú pones fe en esta predicación, si tú pones fe en la palabra de Dios, de veras que te digo que vas a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Sí, yo no sé, pero hazlo con fe. Entonces, pues es el mensaje que puedo dejarte y que Dios te bendiga. Amén, pues damos gracias a Dios por la palabra. Como decía el pastor, vamos a tener fe en nuestras enfermedades, que el Señor nos las quitará, y pues todo lo debemos de hacer con esa fe que Él nos da. Damos gracias a Dios a los que nos están viendo en directo, y pues también mandamos un saludo a nuestro hermano Emilio González Ñáñez. Saludos, hermano, y bendiciones, ¿verdad? Pues nos da gusto saludarlo. También a nuestro hermano Nicolás Tapia, Yesenia, Ana Romero. Pues a todos que nos ven, esperamos que el Señor les haya bendecido en esta noche con esta palabra. Y pues vamos a hacer una oración para ser despedidos teniendo esa fe de que el Señor está con cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, tú sé que nos des esa confianza, que tengamos esa plena fe en ti, Señor, que tú eres el que nos ayudarás tanto en enfermedad, en problemas, Señor. Sabemos que en cualquier cosa que te pidamos, Señor, tú estás con nosotros, que tú permaneces fiel a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos que nuestra fe permanezca firme en ti, Señor, y que nada desmaye, que aunque veamos más la enfermedad más grave o veamos los problemas más grandes, no, Señor, sino que nosotros confiemos que tú estás con nosotros y no nos dejarás, que tú solucionarás el problema, sanarás nuestros cuerpos, Padre bendito. Oh Dios, tú eres el que nos sostienes firmes en ti, Señor. Padre, que nada nos haga titubear ni dudar de ti, Dios mío, sino todo lo contrario, nos tomemos firmemente de tu mano, Señor, y confiemos plenamente que usted es el que nos ayuda, que plenamente, Señor, tengamos esa seguridad que usted es fiel y está con cada uno de nosotros, Dios mío. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues recuerden, hermanos, que estamos en nuestro programa Solo en tu presencia. Dicen, y me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Y pues que el Señor les siga bendiciendo. Es Salmos 16:11. Y pues que el Señor les bendiga, y recuerden que estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo.